Recording in progress. Aló, 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 probando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de nuestros webinars de Sí, Derecho Deportivo, Sí, Derecho del Béisbol. En esta oportunidad tenemos a un invitado de honor, al licenciado comisionado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Comisión del Caribe, de la Confederación del Caribe. Esto lo hacemos en el marco del lanzamiento de lo que va a ser nuestra tercera edición ya del Seminario Internacional de Derecho del Béisbol. Acabamos de finalizar la segunda edición el sábado pasado, muy contentos con toda la participación que tuvimos, profesores de 8 países diferentes, alumnos de más de 10 nacionalidades y ubicados en 10 regiones diferentes del mundo, incluyendo España, Estados Unidos y por supuesto toda Latinoamérica. Hemos tenido estudiantes literalmente desde Argentina hasta Canadá y Iberoamérica también. En ese sentido, pues muy contentos de estar acá, de retomar nuestros webinars y tenemos muy poquito tiempo, comisionado, entonces ya le doy la palabra y me gustaría conversar sobre muchos temas. De lo que está haciendo la Confederación, dónde estamos ahora, cuáles son los pasos que vienen a continuación, pero lo primero que me gustaría saber es cómo está marchando la organización para la nueva edición de la Serie del Caribe que vuelve a Venezuela, a Caracas. Sí, bueno, gracias de nuevo, Luis. Un gran placer estar contigo, con los demás compañeros que nos ven, nos observan. Yo diría primero que el béisbol siempre es noticia. Y siempre es noticia porque es un deporte que apasiona, es un deporte que hay que entenderlo y se disfruta, porque además de eso está la parte, ¿no verdad? No solamente deportiva, sino que en los estadios, pues se presentan, diríamos, actividades que conjugan factores de tipo social con la familia. Diría que en cuanto a la Confederación del Caribe, estamos trabajando ya en lo que sería nuestra próxima Serie del Caribe, que tú dijiste muy bien, va a ser en el Gran Caracas. Y hay un dato interesante, Luis, aquí es el siguiente. Vamos a celebrarla en 2 estadios, la Serie del Caribe 2023. Una sería en el Estadio Universitario de Caracas y la otra sería en La Guaira. Maciel, aquí como podemos, estamos muy, ¿no verdad?, muy distendidos. Maciel me está pasando una nota que yo no estoy viendo, porque ella no sabe que yo no veo sin lentes. Entonces me está pasando una nota de que yo no sé lo que dice. Pero me imagino que es algo bueno, ¿no? Pero de todas maneras, te diría que estamos trabajando en el aspecto de organización del Gran Caracas. Estamos hablando de La Guaira, estamos hablando del Estadio Universitario de Caracas y además, no sé si tú tienes tiempo que no vas a Venezuela, pero tú sabes muy bien que en La Rinconada se está construyendo un estadio modernísimo que no aseguramos que va a estar listo para la Serie del Caribe, pero se está trabajando en él, que es de celebrarse realmente la Serie del Caribe en ese estadio de La Rinconada. Estamos quizás a una altura, a un nivel ya de grandes ligas, por lo menos en cuanto al estadio y diría también en cuanto a la participación de los jugadores. Wow, qué bueno eso, escucharlo. Sí, en efecto, tengo mucho tiempo que no voy a Caracas y yo no conozco, por ejemplo, ese estadio de La Guaira, ese estadio nuevo allá, pero me imagino que tenerlo en varias sedes implica ya varias consideraciones logísticas. Usted va a estar allá, va a visitar ahora a Caracas para ir supervisando todo eso. ¿Cómo están esas conversaciones y esos temas logísticos? Bueno, en el mes de julio, ya el 27 de julio, tenemos una reunión en Caracas. Van a participar en esa reunión los presidentes de las ligas miembros y ahí entonces ya yo tendré oportunidad de visitar cada uno de esos estadios. Estamos hablando de 3 estadios. Tú sabes muy bien que de Caracas a La Guaira es una distancia, salvo que haya un tránsito pesado. Y en el caso de La Rinconada, que tú sabes bien dónde está también, creo que se pasa por la cota, no sé si la cota 1000, yo no recuerdo bien ahora,
pero uno llega a la Rinconada, donde yo he estado también, no a jugar en el hipódromo, Luis, aclaro, ¿eh? Yo no tengo ningún juego de azar, no participo en ningún juego de azar, pero sí conozco las Rinconadas desde hace tiempo, pero creo que vamos a tener una magnífica Serie del Caribe en Caracas, o como le llamabas, el Gran Caracas. Excelente, qué bueno escuchar eso. Y cuando dices nos vamos a reunir con los presidentes de las ligas, estamos hablando entonces de los miembros fundadores, de los invitados, ¿quiénes van a participar tanto en esa reunión como después en la Serie del Caribe? Es la reunión ordinaria anual, se celebra todos los años. A veces se celebra en el mes de junio, fines de junio, a veces se celebra en julio, pero es una reunión que se celebra anualmente donde el comisionado presenta sus memorias y presenta el estado de situación, diríamos, que todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos de la Confederación del Caribe. Es una reunión ordinaria, no se trata nada más que lo que yo te he dicho, pero algo importante es que ahí vamos a conocer todo lo que tiene que ver con el calendario de juegos. Nos va a explicar el comité organizador, en este caso la Liga de Venezuela, en qué va a consistir toda la logística para esa Serie del Caribe 2023 en Caracas, en el Gran Caracas, perdón. Bien. Le digo, yo, aunque soy venezolano, usted está diciendo bien que conozco la Rinconada, la Guaira, todas las cosas, pero llevo mucho tiempo viviendo ya en Colombia y desde Colombia, pues muy contentos con el crecimiento que ha tenido el béisbol, no solo por haber sido ganadores en la edición pasada, sino también por sus avances en la liga, el fortalecimiento de los equipos, todas las cosas. Comisionado, ¿cómo ve ese crecimiento del béisbol en el área del Caribe? Porque me imagino que no es un fenómeno solamente de Colombia, sino generalizado. ¿Cómo se está viendo eso? Entiendo que el béisbol está, y lo llamo con mucha propiedad, está en el sitial que merece. Yo creo que durante algún tiempo, sobre todo en esta zona nuestra, no propiamente las ligas sedes de la Confederación del Caribe, sino otras ligas, está teniendo un repunte, Luis. El béisbol concita, te decía al iniciar, concita la atención de muchos deportistas, de muchos interesados en este deporte, y te diría que la idea en la Confederación del Caribe ha sido poder ampliar el espectro de lo que es la Serie del Caribe con nuevos participantes. Eso lo vamos a lograr ya en Venezuela. Tú sabes muy bien que van a participar como invitados siempre Cuba y Curazao, que vamos a tener por primera vez en la Serie del Caribe 8 equipos, algo que nunca había sucedido, incluso en la primera etapa. Recuerda de que nosotros llevamos a 6 equipos, pero ahora vamos con 8 equipos en el Gran Caracas, Venezuela. ¿Y se tiene pensado algún tipo de formato? ¿Qué se van a hacer? ¿2 grupos? Todavía eso está muy en borrador. Es un todo contra todos y eso se está haciendo porque es una edición especial de la Serie del Caribe con relación al tiempo que tenemos y el tiempo que tiene la Confederación del Caribe. Estamos hablando edición especial porque cuando se celebra en Miami volvemos de nuevo con 6 equipos. O sea, en teoría volverían a salir o no estarían invitados Cuba y Curazao. Sí. ¿Qué te diría? Eso va a depender mucho de lo que suceda, diríamos, en este transcurso de tiempo, como decimos, porque hasta ahora van a jugar 8 equipos en el Gran Caracas, pero cuando celebremos la serie en Miami, esos 2 equipos invitados, tenemos que ver cuáles son los que van a estar invitados a este. Qué bueno. Comisionado, aprovechando el foro y que normalmente nosotros hablamos temas de derecho y nuestra audiencia pues está acostumbrada a eso, me gustaría que nos comentara un poco cómo es la estructura de la Confederación del Caribe desde el punto de vista de su constitución, cuáles son sus miembros fundadores y cómo se toman esas decisiones para decidir si se invitan o no a estos nuevos países. Bueno, funciona como una non-profit
de acuerdo a una legislación de la República Dominicana. Está constituida conforme a una legislación en la República Dominicana que tiene que ver con las asociaciones que no persiguen fines lucrativos. Hay unos estatutos, eso está registrado en un lugar que se llama Procuraduría General de la República y en base a un decreto del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República. Esos estatutos establecen, igual que cualquier entidad corporativa, en base a un consejo de directores, que serían las ligas miembros, un director ejecutivo, te estoy poniendo en el nivel que lo puedan entender, un director ejecutivo que es el comisionado de la Confederación del Caribe y recibe un mandato de la Asamblea, en este caso de 4 ligas miembros, que tú sabes muy bien cuáles son. Tenemos a Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y México. Y yo recibo un mandato de ellas y conforme ese mandato entonces se maneja la Confederación con un director ejecutivo que recae en el comisionado del Caribe. ¿Y cuál es la relación que tiene la Confederación con la Major League Baseball? Eso en función de un convenio que le llaman Winter League Agreement, convenio con el béisbol organizado, entre comillas organizado, en el sentido de que todo lo que tiene que ver con el manejo de jugadores que pertenecen a ese béisbol se hace a través de ese Winter League Agreement que única y exclusivamente trata asuntos relacionados con los jugadores que van a participar en nuestros torneos. Que básicamente estamos hablando de jugadores profesionales, ¿cierto? Es un acuerdo de trabajo, Luis. Ok. Es un acuerdo de trabajo donde ellos hacen unas exigencias. Te pongo un ejemplo. Entre otras, ellos supervisan los estadios, supervisan las condiciones en que están, tiene algo que ver con la fatiga extrema, tiene que ver con aspectos de relaciones interdisciplinarias entre ambas instituciones. Es un convenio, es un acuerdo de trabajo relacionado con los jugadores que de una manera u otra se nos facilitan para nuestros torneos. O sea que ellos tendrían algún tipo de poder y injerencia para decir un pitcher no puede lanzar más de 60 lanzamientos si es abridor. Es correcto, es así. De hecho, recuerda, no me gusta utilizar el término, no me gusta utilizarlo, lo voy a utilizar, pero realmente lo que hacen son préstamos de esos jugadores. Esos jugadores no son nuestros, no son propiedad de las ligas, son préstamos. Ahora, hay jugadores en nuestras ligas que sí, y no me gusta utilizar, fíjate Luis, no me gusta utilizar el término propiedad, porque estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de jugadores que firman unos contratos con estas ligas, pero hay 2 tipos de contrato. El Uniform Contract, que es el contrato que hay que firmar de jugadores que están ya asociados a MLB, y otros contratos de jugadores que no están asociados a MLB. Es un contrato uniforme, es un contrato que no se puede variar, y ese contrato, tú lo sabes muy bien como abogado, es prácticamente un contrato de adhesión. Sí, incluso en nuestro seminario, una de las cosas que planteábamos era cómo, por ejemplo, en el béisbol no es común que los beisbolistas tengan agentes para negociar sus contratos, como sí ocurre en el fútbol y donde los contratos varían mucho en el fútbol y en otros deportes. Ahora que estoy trabajando algunos temas de boxeo, todos los contratos son diferentes. En cambio, aquí hay, como usted decía, una uniformidad. No es un contrato uniforme, no es porque se preste un uniforme, sino porque es constante para todo el mundo y lo único básicamente que se negocia el salario y el término, ¿no? Así. Es un contrato de liga menor, así se le llama. Es un contrato que hemos sido, si se quiere, hace ya muchos años, no se modifica, yo trabajé en esto, pero es un contrato que prácticamente no tiene variantes. Y eso, claro, es un contrato para los jugadores que deben respetar. Otro aspecto interesante es que en nuestras ligas no hay agentes de jugadores. No lo hay. Uno, porque los jugadores que están establecidos ya en ese béisbol mayor tienen sus agentes. Y segundo, que los que no tienen
contrato con MLB, no se utiliza el sistema de agencia o de agentes, no se utiliza. Entiendo. Comisionado, ¿qué se viene para la Confederación del Caribe en el futuro? ¿Cuáles son los planes para no solo la Serie del Caribe como evento principal, sino la Confederación y todos sus actos en general? Mira, estamos trabajando con algo que tú lo vas a entender muy bien, que es el caso de la responsabilidad social de la empresa. Es un tema que está muy en boga, aunque no es que por estar en boga ahora no significa que viene desde hace tiempo. Tú conoces muy bien lo que es la responsabilidad social de la empresa y la Confederación se está inclinando también con esto, haciendo una parte de lo que serían los aspectos deportivos. Por ejemplo, el medio ambiente. Vamos a tener algo que tiene que ver con las ligas infantiles. Estamos trabajando con esto, un plan bastante extenso que yo quisiera, antes de yo dejar esto, que eso se quede ya asentado en la Confederación del Caribe. Aspectos que tienen que ver con la Confederación, te diría que para nosotros es muy importante la serie que se va a celebrar en Miami. Creo que va a ser no un relanzamiento de la Confederación, pero sí vamos a estar hablando de lo que yo llamo un ayornamiento de la Confederación del Caribe, en el sentido que vamos a llevar una serie del Caribe en Miami que va a tener un mayor espectro en cuanto a la transmisión de la serie del Caribe. Estamos hablando de una de una mayor comercialización de la serie del Caribe cuando ya empecemos en Miami con esta serie del Caribe, que por cierto va a ser de mucha importancia porque vamos a estar celebrando los 75 años de la serie del Caribe. No. Qué bueno, qué bueno. Cuando dice ampliando el espectro, ¿de qué estamos hablando? ¿De nuevas tecnologías, no solamente televisión, a lo mejor redes sociales o algo de esto? Perdón, repíteme, Luis. Sí, porque usted decía, no, vamos a ampliar el espectro. Entonces, ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Se van a incluir lo que llaman el streaming por redes sociales o alguna cosa de esta? ¿O seguimos con nuestro esquema de televisión? No, estamos pensando con el streaming, estamos pensando otros, ya es un aspecto muy tecnológico, pero yo creo que tenemos que ir acorde con los tiempos. Y esos tiempos nos dicen que no podemos quedarnos ya en lo que tenemos. Para nosotros eso es muy importante, ya ese aspecto tecnológico. Y de hecho, yo creo que ya en el 2024, vuelvo y te repito, 75 aniversario de las series del Caribe. Va a ser un gran espectáculo en Miami. Se está trabajando desde ya. Estamos probablemente ya a partir de este año, aún cuando tenemos al Gran Caracas, estamos ya pensando trabajar en Miami afinando algunos aspectos importantes para ese evento. Y esa gran celebración son 75 años, Luis, de una serie del Caribe que empezó en 1949. Claro que sí, en el estadio de los Marlins. En el estadio de los Marlins vamos a tener allí, donde no vamos a tener, esto es interesante también, no vamos a tener, no verdad, diríamos el problema de que llueva. De acuerdo, así es. No de los problemas, de lo que nos inquieta en cada serie del Caribe. Lloverá hoy, se suspenderán los juegos. Bueno, ya eso lo vamos a ver en el 2024 en Miami. Sí, claro, que eso, por ejemplo, ahora aquí en Bogotá estamos en mucha época de lluvia y conocemos ese tema. Una cosa, tenemos una pregunta en el chat, pero quiero invitar a las personas que nos están escuchando por cualquiera de los medios que nos estén viendo a que le hagan su pregunta escrita al comisionado, que yo la leeré aquí. Por ejemplo, aquí es Helmut Hurtado, quien fue participante de uno de nuestros seminarios, y nos pregunta, Luis, ¿puede preguntarle al comisionado sobre una solicitud que realizó Nicaragua para ser tomado en cuenta en la Serie del Caribe del 2023? ¿Qué influye? ¿Influyen los aspectos políticos en ese caso? Nada de política, cero política. Eso está en manos de la Asamblea es la que tiene que decidir. El comisionado presenta esto y la Asamblea decide. Eso debe estar próximamente
tratándose la Asamblea de la Confederación, y la Asamblea es la que va a tener la última palabra con respecto a Nicaragua. Comisionado, una pregunta. ¿Hay algún límite geográfico para participar en la Serie del Caribe? ¿O pudiéramos tener realmente equipos de Asia o de otros continentes, Italia, que se está moviendo mucho, alguna cosa de esta? ¿O por estatutos tenemos límites geográficos? Ningún límite. Todo es posible. El único límite que tenemos es el costo. Yo diría que quiera Dios que tengamos un equipo de Asia, de Italia, de los Países Bajos. Quiera Dios que en un futuro lo tengamos, pero ahí se establecen costos. No tenemos límites. Y claro, pueden estar como invitados. Los estatutos no lo prohíben y la Asamblea, vuelvo y repito, es la que tiene que aprobar esto. Vale, Humberto Vanegas nos pregunta cuántos países hacen parte. Ya el comisionado nos explicó que eran 4 ligas principales: Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana. Sin embargo, se extiende geográficamente lo que nos dice. Comisionado, no sé si será confidencial, pero con esos costos que usted nos dice, no sé si podría decirnos algo de número para ver hasta qué punto pudiera ser una realidad o simplemente es fantasioso y nunca va a suceder. No, en este caso, una serie del Caribe, eso lo puedo decir. Una serie del Caribe, por ejemplo, montada en Puerto Rico, es donde se elevan más los costos por los hoteles. Les recuerdo que la liga sede, la liga que organiza la Serie del Caribe, cubre todos los gastos. Todos los costos están a cargo de esa liga sede. Ahí estamos hablando transportación aérea, estamos hablando transportación terrestre, estamos hablando viáticos, estamos hablando de una suma X determinada que se le entrega a cada liga, además de otros gastos que cubre la liga sede, en este caso la totalidad de lo que es la presentación de un equipo. Eso cambia con relación a los invitados. Solo se cubren determinados renglones y ellos tienen que cubrir otros costos. Pero en el caso de las 4 ligas, la liga sede tiene que cubrir todos los costos relacionados con esto. Y entonces, sigue siendo atractivo para un país ser sede y aun cubrir todos esos costos, igual sigue siendo negocio. Lo pregunto porque entiendo, por ejemplo, que en los últimos Juegos Olímpicos Tokio tuvo una cantidad de pérdidas increíbles y con todo eso yo decía, no, pero nos interesa tener los Juegos Olímpicos. No, desde 1991 que se firmó ya el cambio de lo que sería toda la parte organizativa de la Serie del Caribe, los países que han organizado el Caribe, yo te puedo asegurar que no han tenido pérdidas. Todo lo contrario. Tienen ganancias. Interesante eso. Hay casos, por ejemplo, te repito, Puerto Rico, que es el que más nos preocupa siempre, con los hoteles, aún en Puerto Rico no son deficitarias la Serie del Caribe. Porque ellos, el país sede ingresa boletería, televisión y patrocinio también. ¿Cómo es el tema del patrocinio de la sede versus el patrocinio de la Confederación del Caribe? No, son 2 cosas distintas. La Confederación recibe unos montos que tienen que ver con la venta de la televisión a los países que no son miembros de la sede. Bueno, lo cambio para que lo entiendan mejor. La Confederación del Caribe recibe un monto de la televisión, que es un contrato que esta vez se celebró por 3 años y otras veces se ha celebrado por 4 años. Ese dinero entra por concepto de la venta de la televisión hacia los Estados Unidos y el mundo. Ahí no están incluidos los 4 países miembros. Ellos reciben, los 4 países, el monto de la televisión lo reciben directamente las ligas miembros. Eso no entra en la televisión que le vendemos y que tenemos ese contrato por 3 años y que por cierto vence ahora en 2023. Y de ese dinero, Luis, de ese dinero que entra por concepto de la televisión, que ya te dije, Estados Unidos y demás países del mundo, esa suma se distribuye entre las ligas miembros.
Entiendo, interesante, no conocía nada de eso. Asdrúbal Velázquez, quien también fue uno de nuestros participantes en el seminario, nos pregunta, saludos cordiales para el comisionado. ¿Ve en un futuro o no se ve en un futuro la modificación de los contratos uniformes de la Minor y de la Major League Baseball, a sabienda que los derechos laborales son de carácter progresivo, incluso por tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por los propios países miembros de la Confederación del Caribe? Es una pregunta que tiene un matiz laboralista. Fíjate que hay un acuerdo entre MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, que de hecho los de Liga Menor no entran ahí porque ellos solamente están en la parte que corresponde a los jugadores del roster de 40. En cuanto a eso, bueno, es un contrato que no se mete nadie con esto, pero en cuanto al Uniform Contract, estamos hablando también que tiene su parte laboral también, de que yo dudo que por el momento ese contrato se modifique. Ese contrato tiene, Luis, muchos años, y no ha sido modificado. Ese contrato incluso habla de la imagen del jugador y que el jugador no puede participar en eventos que sean extracurriculares. Cuando hablo de extracurriculares me refiero a que no puede jugar ni baloncesto, no puede jugar una serie de deportes extremos, sobre todo, que puedan ocasionar una lesión al jugador. Hasta eso se contempla en el contrato. Sí, dual, porque eran dos contratos. Eso trae el inconveniente de que podría haber un conflicto, que pudiera, no verdad, tener un conflicto ambos contratos, pero así se hacía en una época. Una vez se firmó ya el convenio de los equipos con ya MLB, ese contrato fue descartado y se firma solamente un contrato que es el contrato uniforme. Lo manejaba la liga correspondiente. Y esos contratos se depositaban en la liga. Era obligatorio depositarlos en la liga. Interesante. Y ese tipo de conflictos, que fue una de las cosas que vimos en el seminario, entre las ligas, ¿lo decidiría entonces usted en su calidad de comisionado? Cuéntenos un poco. No, déjame decirte, la competencia en cuanto al contrato en español sí era una decisión del presidente de la liga, pero con relación al otro contrato, la decidía el comisionado de los Estados Unidos. Era interesante porque muchas veces un contrato, aunque quería que se mantuviera una uniformidad de ambos contratos, era el contrato dual, habían diferencias muchas veces entre una y otra cláusula. ¿Entre una liga y la otra? No, una liga y la otra no. Bueno, podría ser también que una liga tuviera un contrato en español que difiriera de un contrato, por ejemplo, en la liga de Venezuela con la liga de Puerto Rico o la liga de Venezuela. Asdrúbal nos hace otra pregunta, nos dice, ¿cómo ve la Confederación del Caribe el tema de los buscones, los llamados buscones, la irregularidad y el crecimiento de los buscones en las academias por privado? Y dice, porque puede haber una violación de derechos de los menores de edad, incluso dándole préstamos, toda esta cosa que ha pasado de que yo te doy un préstamo para que cuando tú firmes, entonces me lo regreses, o unos intereses altísimos. ¿Cómo ha trabajado ese tipo de cosas la Confederación del Caribe atendiendo a este rol social que usted decía? Fíjate, nosotros nunca hemos tratado asuntos que tienen que ver con esto. Esto le corresponde más a MLB. De hecho, ya han tratado de regularizar esto, pero sí te debo decir que realmente es algo escandaloso muchas veces que sucede con esos jóvenes que los ponen a firmar unos contratos, como yo le llamo, en unos, lo voy a decir no menoscabando esto, porque no me gusta utilizar esos términos, pero en un papel que ni siquiera tiene las condiciones, ni siquiera el papel tiene las condiciones para firmar un contrato. De hecho, ahora mismo, hace apenas unos minutos, yo me enteré de un entrenador que le había solicitado a una madre un dinero para él conseguir la visa a los Estados Unidos. Algo que eso, ningún entrenador de esto que le llaman buscones, yo nunca lo llamo así,
un entrenador de estos no tiene diríamos, la capacidad para conseguir una visa con el consulado americano. Entonces ahí hay a veces una explotación, lamentablemente, con las familias, sobre todo, que prácticamente las ponen en unas condiciones de un dinero que ellos ni siquiera disponen, lo cual constituye un abuso. Sí, vamos a ver ahora qué sucede con todo este tema del draft, que fue un punto que se quedó en espera dentro de esa negociación que usted decía entre la liga, el sindicato de jugadores, que acobija el roster de 40 y no a los de ligas menores o a los de ligas invernales que no están con contrato de la MLB. Comisionado, estamos ya llegando a nuestro final. Creo que yo he aprendido muchísimo, hay muchos temas que no conocía, pero cuénteme una cosa, ¿cómo ha afectado a la Confederación del Caribe el hecho de que tantas organizaciones de la Major League Baseball tengan una sede hoy en República Dominicana? ¿Eso ha favorecido el crecimiento del béisbol latinoamericano? Al contrario, más bien lo ha reducido. ¿Cómo ve usted esa presencia de todo esto con relación a la Confederación de Béisbol del Caribe? Hay dos aspectos ahí. Un aspecto, yo creo que en el aspecto económico eso ha dado, sin duda alguna, vuelvo y repito, un impacto que tiene que ver y se transmite a lo que sería empleos, se transmite a lugares donde hasta cierto punto, los lugares donde se han instalado esas academias han logrado una plusvalía en los terrenos. Y en el aspecto deportivo es un negocio que se está llevando ahí como si fuera una empresa. Y esa empresa es el béisbol. O sea que es un aspecto que es económico, que el país se ha beneficiado de esto, y hay un aspecto que es particular, que es el económico, donde MLB logra sus propósitos con el entrenamiento y el perfeccionamiento, como se le quiera llamar, de jugadores que se preparan para dar el salto ya a ese béisbol en los Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo. Comisionado, no sé si quisiera dar algún tipo de conclusión. A nosotros nos gusta mucho invitar siempre a la profesionalización del deporte. Y no solo profesionalización de que los atletas se vuelvan profesionales, sino claro, invitar a los profesionales de las otras carreras a que se unan al deporte porque son necesarios. Contabilidad, mercadeo, abogados, médicos, psicólogos, todo el tema de la tecnología, sin duda alguna, para todos los ingenieros. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a esos profesionales que están fuera del deporte para que puedan ingresar o se interesen en la industria deportiva? Aclaro algo antes de que quizás tú dirás que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de un profesional, no significa que sea un intelectual. Profesional es el que se dedica de una manera permanente a algo. Un albañil es un profesional de la albañilería. Un jugador de béisbol es un profesional del béisbol y probablemente no tenga una profesión de abogado, médico, lo que fuere. Y en el caso de las personas que quieren dedicarse a esto, ya viendo ya esto, como tú dices muy bien, una profesionalización del deporte, también tendríamos que incluir ahí los periodistas, los cronistas, o sea que es sin límite, Luis, es sin límites. Pero de hecho yo creo que es interesante que las personas que tienen, ¿no verdad?, que tienen este interés en conocer el béisbol, no se trata solo de tú conocer y leer las estadísticas o leer unos diarios que hablen de esto o ver juegos de béisbol. Significa conocer las intríngulas del juego, como en todo deporte. Tú vas a tener una profesionalización de esto
cuando tú conozcas desde dentro, todo lo que implica, en este caso el béisbol, no solamente el béisbol profesional, porque de hecho ya no cabe hablar de béisbol aficionado y profesional. Estamos hablando en un sentido general macro de lo que es el béisbol. Ya eso no existe, béisbol aficionado y béisbol profesional. Existe el béisbol ya como una actividad a la cual la persona, si quiere dedicarse, como dije anteriormente, tiene que incursionar en todo lo que tiene que ver con este deporte. Entiendo perfectamente, de acuerdo. Y última pregunta que nos la hace Ramón Ruiz. Así como en la Major League Baseball coordina las relaciones laborales de sus jugadores con el sindicato de jugadores profesionales, los jugadores profesionales que participan en la Serie del Caribe son también representados por la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe. Es así, el presidente Yamil Benítez, el presidente de la Confederación y esa Confederación de Peloteros Es así, desde hace ya muchos años, desde que yo era presidente de la Liga de Béisbol, desde el año 84, yo he participado en esas discusiones con CONPEPROCA. Recuerdo con mucho cariño a Dionisio Acosta durante muchos años, con el cual llevé unas relaciones muy buenas. Y en este caso ahora es Yamil Benítez de Puerto Rico. CONPEPROCA representa a los jugadores, específicamente del Caribe. México no está en esa asociación, no pertenece a esa asociación. Es la única liga que no pertenece a CONPEPROCA, Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe. Y de hecho, quien ha manejado estas relaciones durante años ha sido el comisionado del Caribe. Siempre estamos hablando, y se lo digo Yamil, nosotros no somos partes enfrentadas, somos socios en este negocio. Y eso ha traído unos resultados muy buenos porque las veces que hemos tenido, y te voy a hacer una anécdota que es historia, dentro de un momentito, las veces que hemos tenido la oportunidad de discutir ese acuerdo ha sido en excelentes condiciones. El último acuerdo, Luis, ¿tú sabes el tiempo que duramos discutiéndolo en Puerto Rico? 10 minutos. En 10 minutos ya estábamos de acuerdo y luego firmamos ese acuerdo, que participé yo con el equipo de Yamil, porque Yamil tiene un equipo también en la CONPEPROCA. Tienen un tesorero, tienen un abogado, tienen un contador. Ellos están muy bien organizados. Bueno, como debe ser, como debe ser del resto de todos los sindicatos. Hey, muchísimas gracias, comisionado, de verdad. Como le digo, he aprendido muchísimo. Había muchos temas que se dan por sentados y pareciera que son de una forma y resulta que son de otra totalmente diferente. Y no me queda más que no solo agradecerle a ustedes, sino invitarlos a todas las personas que nos están viendo y que no hayan hecho aún el Seminario Internacional de Derecho del Béisbol de la Fundación Universita, que lo tomen. Vamos ya a abrir la tercera edición, están abiertas ahora las becas hasta el 50%. La Confederación del Caribe es auspiciadora de este seminario. En los chats donde nos están viendo está el link para que puedan acceder a esas becas. Comisionado, muchísimas gracias. Nada, Luis, espero verte pronto. Tú nunca viajas aquí a Santo Domingo, pero cuando hagas el viaje por acá, pues nada, nos gustaría que estuvieras en nuestra oficina, que de hecho te va a interesar algunas cosas interesantes que tenemos aquí. Seguro que sí, así será. Tenemos que hacer no solo un viaje, sino hay que hacer un buen evento de exalumnos, porque ya tenemos bastantes exalumnos. Tenemos una memorabilia. Tenemos que conocernos. Sí. Luis, tenemos una memorabilia aquí interesante, De acuerdo. De la Confederación. Ok, listo. Vale. Perfecto. Muchos saludos. Bueno, gracias. Hasta luego. Siempre. Bye bye. Vale.